Bien, habíamos visto el tema de que en la nueva emisión de acciones podían ser emitidas al valor nominal, por sobre el valor nominal o bajo el valor nominal. Dijimos que pueden ser emitidas, por lo tanto, a la par, sobre la par y bajo la par. Cuando se emiten sobre la par, normalmente tenemos que evaluar el tema de la prima de emisión. Dijimos que las primas de emisión es el exceso de precio de colocación sobre el valor nominal, es decir, estamos emitiendo. Por lo tanto, ¿cuál es la finalidad de esto? Y es mantener la equidad entre los socios, es decir, son aportes de igual valor, pero efectuados en distintos momentos. O sea, el valor nominal que se va a obtener es el mismo, pero al efectuarse en distintos momentos, nosotros debemos tener presente que ya no es más capital nominal, sino que estamos hablando que es patrimonio neto, porque el que se hace socio se hace dueño del patrimonio neto también, igual que los otros socios de la sociedad emisora. Los nuevos emisores, suscriptores de acciones pagan en consecuencia, como mínimo, en las épocas de desvalorización monetaria, corrección monetaria del capital, como mínimo. Y por supuesto, como lógica, también algún adicional relativo a los resultados retenidos de la empresa. Bien, ahora las primas de emisión. ¿Tienen límite las primas de emisión? ¿Cuál es su naturaleza? O sea, ¿puedo yo disponer que el valor de colocación sea superior inclusive al valor patrimonial proporcional? ¿Puedo disponer en acciones que cotizan en bolsa un valor de colocación superior al valor que cotiza en bolsa? La respuesta es no. Por supuesto que no. Por supuesto que en el caso de acciones que no cotizan, el margen es un poco más flexible, pero en el caso de acciones que cotizan en bolsa, uno no puede superar el valor de cotización en la colocación. El tema que la cotización muchas veces es superior al valor nominal, lo normal, lo lógico, es que sea superior y bueno, hasta ese límite se pueden emitir las acciones, porque de lo contrario el futuro accionista no estaría dispuesto a pagar cualquier precio, sino el precio que el mercado le ofrece para hacerse dueño de las acciones. Entonces la misma cantidad de acciones que pensaba suscribir las puede comprar en el mercado y se acabó la historia, no paga de más. En el caso de otras sociedades que no cotizan en bolsa, y podría a lo mejor extenderse un poco en ese sentido, pero no es lo habitual. Bien, en la ley de sociedades comerciales nos dice que las primas de emisión son reservas especiales. Las reservas, acuérdense que son retenciones de utilidades. Acá estamos hablando de emisión de elementos o de certificados que me dan la titularidad de un patrimonio. Por lo tanto, estamos emitiendo acciones. Y esto tiene que ver con los aportes de los dueños, de los propietarios, no con los resultados. Entonces, por supuesto, la doctrina en general no está de acuerdo con esa calificación que ha hecho la ley de sociedades, dado que no se trata de una reserva de utilidades, sino en realidad se trata de una diferencia de colocación en el aporte de los propietarios. Y allí, en alguna medida, nosotros estamos saliendo de ese ámbito del resultado y estamos entrando en el ámbito de la parte del propietario. Los organismos profesionales también sostienen estas ideas. Bien, respecto de que se trata de un valor de colocación. Por un valor de colocación efectuado por el mismo valor nominal, pero en diferentes momentos, o en alguna medida, para simplificarlo, en otros conceptos, vamos a decir que obviamente son excesos sobre la colocación de nuevas acciones o de nuevos elementos de capital. ¿Cómo se exponen los estados contables? Bueno, la exposición de las primas de emisión es en aportes no capitalizados.
dentro del aporte de los propietarios. Recuerden que esto forma parte de ello. Ahora, ¿hay alguna alternativa a entregar, a vender acciones con prima? Cuando yo les decía, cuando se trata de una sociedad cerrada, donde todos los socios pueden suscribir acciones, en proporción a su tenencia podría hacerse la emisión directamente en valor nominal y se acabó la historia. Por supuesto que el valor patrimonial proporcional de cada acción disminuiría, pero todos estarían, digamos así, en alguna medida asumiendo la misma pérdida, en forma proporcional a su tenencia, pérdida por un lado y incremento de capital por el otro. Ahora, hay veces que hay socios que van a suscribir y hay socios que no van a suscribir. Entonces, ¿puedo hacer una emisión de acción entre gallo y medianoche para que algunos compren y otros no? La verdad que no, porque lo que tengo que hacer es darle a los socios actuales a suscribir en forma preferente a cualquier otro en proporción a sus tenencias actuales. Por lo tanto, ese derecho de preferencia que está legislado en la Ley de Sociedades Comerciales, lo vamos a ir a buscar al artículo 194 y nos va a decir que las acciones ordinarias, sean de voto simple plural, otorgan a su titular el derecho preferente a la suscripción de nuevas acciones de la misma clase en proporción a las que posea. ¿De acuerdo? Y hay una excepción ahí, en el caso de la cotización pública de las acciones. Pero en el caso de sociedades cerradas, el derecho de preferencia está legislado. Bien. Por lo tanto, no podemos venderle las acciones, no podemos hacérselas a suscribir a cualquier persona sin antes no hayan dicho que no los actuales poseedores de acciones de la misma clase que se van a emitir. Un ejemplo nos dice, vamos a ver Calesol, sociedad anónima, tiene capital de 1 millón, ajuste a capital 300.000, reserva legal 200.000, 400 en resultado no asignado, y el millón de pesos del capital está constituido por 10.000 acciones de 100 pesos cada una. Por lo tanto, si nosotros dividiésemos el 1.900.000 sobre las 10.000 acciones, nos daría 190 pesos el valor de cada una de las acciones, el valor patrimonial proporcional. La asamblea de accionistas tiene que decidir esto, el aumento de capital. Entonces decide el aumento de capital y también dispone la prima, que evidentemente ustedes lo van a practicar, lo van a tener como práctica en el ejercicio del trabajo, que está del trabajo práctico número 12. Entonces, la asamblea de accionistas decide aumentar capital emitiendo 5.000 nuevas acciones de 100 pesos cada una, por supuesto. El valor nominal de las acciones debe ser respetado de acuerdo a nuestra legislación. Situación que es criticada también por Fowler. Habitualmente Fowler se especializa en criticar todo lo que encuentra. Por lo tanto, está bien, normalmente muy basado en la normativa internacional y en la normativa comparada. Bueno, dice, la suscripción se realiza a la par. ¿Qué pasa si la suscripción se realiza a la par? Es decir, por el valor nominal. ¿Qué pasa si la suscripción se realiza sobre la par a 190 pesos, considerando que las acciones no cotizan en bolsa? Y una tercera situación sería acciones cotizan en bolsa pero a 180 pesos. ¿Cómo se podría establecer la emisión? Bien, entonces vamos a ver cada una de las situaciones. Se aumenta el capital de 100 pesos cada uno y a la par. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, 5.000 acciones a 100 pesos son 500.000 pesos. Por lo tanto, el capital queda expresado en 1.500.000, el ajuste 300, reserva legal 200, resultado no asignado 400, total de patrimonio neto 2.400.000.
Ese sería el nuevo patrimonio neto luego de la... Bueno, y así está la exposición, cómo se debería exponer en el estado de evolución del patrimonio neto esa situación, que ustedes les invito a que lo vean con detenimiento después. Vamos a ver en el caso que lo pagan, se colocan las acciones a 190 pesos, por lo tanto, cada acción tiene valor nominal más 90 pesos de prima de emisión. Por lo tanto, ustedes van a practicar también cómo llegan a determinar esa prima de emisión. Hay un ejercicio muy interesante ahí en la práctica. El capital entonces lo vamos a tener 1,5 millones, el ajuste 300.000. La prima de emisión, que ahora toma forma, son 90 pesos por 5.000 acciones, son 450.000 pesos. La reserva legal 200.000, los resultados no asignados 400.000 y el total es 2.850.000. Bien, ¿cómo queda expuesto? ¿Cómo quedaría expuesto esto? Bueno, fíjese, capital, ajuste, la prima de emisión genera una nueva columna y el total de todo tiene esta situación. Y bien, así quedaría expuesto en el estado de evolución del patrimonio neto. Seguimos adelante. ¿Qué pasaría si la sociedad cotiza las acciones en bolsa y las acciones tienen una cotización de 180 pesos? ¿Cuál sería el máximo a asignar a la prima de emisión? Y ahí es la respuesta que ustedes tendrán que recordar, que cuando las acciones cotizan en bolsa, no puede superar el precio de colocación al precio que el mercado está, por el cual se está comercializando en el mercado la acción. Entonces el límite es 180 y la prima va a ser de simplemente 80 pesos por 5.000 acciones, van a ser 400.000 pesos y así va a ser la nueva composición que yo les invito a practicar haciendo esa nueva composición. Bien, seguimos adelante. Otra cosa es el tema de colocar bajo la par las acciones. ¿Qué pasa con las colocaciones bajo la par? La ley de sociedad, general de sociedades, nos dice es nula la emisión de acciones bajo la par, excepto en el supuesto de la ley 19.060. La ley 19.060 regula a las sociedades que hacen pública cotización de títulos y valores. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que estar limitados a un grupo de sociedades. No todas pueden emitir bajo la par. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se teme que con ese tipo de artilugio puedan estar incrementando un capital en determinado volumen y resulta que no están integrando el dinero que, digamos así, respalda ese nuevo capital emitido. Entonces hay menor respaldo del que realmente está diciendo que el patrimonio neto que tiene el capital. Por lo tanto, por eso se prohíbe o se limita muchísimo, porque en el caso de las acciones que cotizan en bolsa, pueden estar en un momento de baja y por supuesto poderse emitir lo mismo para poder dotar a la sociedad de nuevos recursos que necesitaría para sus propósitos operativos y financieros. Bien, esto es un poco la finalidad de la emisión bajo la par. Ahora, hay condiciones, por supuesto, que a las sociedades se le imponen condiciones. Ahora, una cuestión de exposición, o sea, cómo se presentan los descuentos. ¿Se exponen el patrimonio neto? Y tendríamos que responderlo, ¿no? Nosotros sugerimos que el descuento de emisión podría estar debería estar en la parte de aporte de los propietarios como saldo regularizante de esa parte de aporte de los propietarios. Por lo tanto, pero ¿qué se busca en la ley 19.060?
que evidentemente no sea no exista esa cuenta en el patrimonio neto en principio, a pesar que puede llegar a ocurrir que sí exista. ¿Por qué? Porque el valor de la emisión, dice, no debe superar el 40% del capital suscrito más reserva más saldo de revalúo por año. La propuesta del directorio tiene que ser aprobada por la asamblea con un 50% de los votos presentes, entonces en los cuales los votos se votan un solo voto por acción por más que haya acciones de voto múltiple. Tiene que haber quórum con capital suscripto del 50% más 1. Cotizar en bolsa, autorización de la Comisión Nacional de Valores, integración en efectivo. La integración de esas suscripciones en efectivo, la publicación debe publicarse el derecho de preferencia, la contabilización, imputar el descuento de emisión contra reservas libres y revalúos contables. Lo que se intentaría siempre es un poco tener saldos suficientes para observar los eventuales descuentos de emisión. Bajo la sociedad anónima es una sociedad que emite acciones bajo la par. Tiene 100.000 pesos, 10.000 acciones de 10 pesos, ajuste de capital 20.000, reserva legal 20.000, reserva facultativa 10.000, resultado no mencionado 0, 150.000 pesos. Se emiten 4.000 acciones de 10 pesos que son vendidas a 9. Entonces, 4 por 10 son 400.000, son 40.000, pesos, más vamos a tener un nuevo capital de 140.000 pesos en términos nominales. Pero ¿qué pasa? Que yo voy a tener un peso por 4.000 que no va a estar ahí. Entonces hay un descuento de emisión de 4.000 pesos. ¿Cómo queda esto? El capital suscrito en 140.000, el ajuste en 20.000, la reserva legal en 20.000, las reservas facultativas. Vamos a absorber las reservas facultativas para absorber ese descuento de emisión. Situación en la cual realmente una solución un poco extraña, porque están mezclándome un problema del resultado de colocación con resultados de operativos, de ejercicios anteriores, de la operación propia de la empresa. Pero bueno, sería una alternativa a esa absorción de esa forma. Yo en realidad sugeriría utilizar, por ejemplo, si existiese en saldo de revalúo, ese tipo de elementos, y si no, lisa y llanamente dejar regularizando en el capital, en la parte de propietario, los 4.000 pesos. Son distintas formas de atacar el problema. Así quedaría expuesto. Y más o menos tendríamos esa situación. Entonces, atención con los descuentos de emisión, que no son libres, sino que son muy rígidos y están restringidos a un pequeño grupo de sociedades. Bien, vamos a dejar acá esta parte y vamos a pasar a la parte de aportes irrevocables, que son otros componentes del patrimonio neto, para una nueva filming, una nueva grabación o video.